Algo Prestado, un podcast del diario AR con Tamara Tenenbaum. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Nosotros estamos con mi amiga personal Malena Rey en mi casa, así que si no suena como el estudio es porque no estamos en el estudio. ¿Cómo estás, Male? Hola, bien. No solo estamos en tu casa, muy linda, sino que estamos con el mismo micrófono. Entonces, estamos viendo cómo va a salir esto. Ténganos fe que, bueno, por lo menos estamos haciendo el podcast para ustedes. Así que bueno, esta semana entiendo que es la Feria de Editores, que además es a 4 cuadras de mi nueva casa. Así que, bueno, pienso ir por lo menos una vez, si no más. Yo ya estuve, sí. De hecho, traje un montón de cosas de libros. No todos se consiguen en la FED, pero hace un montón que no venía. Me estuve fijando que no sé qué pasó, lo cubría Pablo. Bueno, esas cosas, nuestro estilo. Y decidí para hoy traer básicamente libros. Estuve ya en la FED. Si viven en la ciudad de Buenos Aires, traten de pasar. Tiene entrada libre y gratuita. Es de 14 a 21 en el C-Art Media Center, ahí en Corrientes y Dorrego. Y la verdad que vale la pena recorrer bastante los stands. Hay muchas cosas de poesía, muchos libros ilustrados, libros infantiles para elegir, para regalo del Día del Niño, ponerles una situación ideal. Y también hay buenas actividades, así que si se dan una vuelta les recomiendo que vayan con tiempo para aprovechar y hacer todo el recorrido. ¿Empezamos? Dale, arrancamos. ¿Qué trajiste entonces? A ver, vos me dijiste que a mí me quedaba viejo. Empecemos entonces por lo temático que te pidió Pablo. Sí, Pablo, a ver, me dejó una pregunta que me encanta, obvio, que es ¿qué libro me hubiera gustado editar? ¿No? Bueno, de la literatura universal me parecía que era un montón, que igual me puse a pensar y creo que sería Lolita de Vladimir Nabokov. Pero no, dije, bueno, voy a circunscribirme a Argentina, porque de últimas, no sé, yo vivo acá, leo en español, soy editora también acá, y hay algo de todo lo que leí, de todo lo que me marcó, que me puedo hacer esa pregunta y tratar de contestármela con mayor honestidad intelectual, ponele. Y la verdad que me quedé pensando y creo que lo que hubiera elegido editar son primeros libros de autores o autoras que después hicieron un recorrido, ¿no? Como haber descubierto esas voces, haberles editado ese manuscrito y bueno, que eso después salga al mundo y tenga la repercusión que tuvieron. Y entonces empecé a pensar cuáles y bueno, obvio no me pude decidir solo por uno, pero lo primero que podría decir es El Fiord de Osvaldo Lamborghini, que es una obra que a mí me marcó muchísimo cuando la leí de joven, que se publicó en 1969 y que tiene una historia bastante divertida porque inventó, o sea, era una edición de autor, pero en vez de ponerle edición de autor, inventaron el nombre de una editorial para decir que la había publicado un sello que se llamaba Chinatown, que solo sacó ese libro, o sea que no es que siguió existiendo. Y que después cuando yo era muy joven y con una amiga hicimos una editorial, le pusimos Chinatown por 2 libros que sacamos artesanales, un poco en homenaje a Osvaldo Lamborghini. Pero aparte no solo pasó eso, sino que el Fiord era muy breve, tenía solamente 16 páginas. Entonces para convertirlo en libro había como que agregarle algo más, porque si no era como una plaqueta narrativa. Entonces la idea que tuvieron en esa época, a fines de los 60, fue pedirle un prólogo a Germán García, que fue una de las personas que auspició a Osvaldo Lamborghini, dicho entre comillas, y lo firmó con un seudónimo. Le puso Leopoldo Fernández. Es un texto muy clásico cuando alguien estudia Lamborghini, que se llama Los nombres de la negación y que después se recogió en otros volúmenes. Pero bueno, la verdad que El Fiord me hubiera gustado porque es una obra súper transgresora, llena de claves, no sé, el personaje de Carla Greta Terón, que son las iniciales de la CGT, no sé, como muy llena de simbolismo y marcó una época, así que me hubiera gustado El Fiord. Me hubiera gustado la biografía de Estraface sobre Osvaldo Lamborghini también. Eso estuvo más cerca. Eso estuvo más cerca en el tiempo, eso salió en 2008 por Mansalva. Yo tengo la primera edición, la compré en preventa, me salió 150 pesos. Y ahora se volvió a editar por Blati Ríos, así que si tienen un billete se las recomiendo para que la compren. Tiene más de 1000 páginas, por eso lo del billete. No, y después me quedé pensando que otro libro me hubiera gustado y la verdad es que es uno que nunca leí, que es El Moreira de Aira, que es un libro, no sé si conoces la historia, súper emblemático también. Y digo que nunca lo leí porque Aira, si bien tiene más de 100 y pico de novelas, hay algunas que nunca reeditó.
muy pocas. En general, él vuelve a compilar algunas, las reedita en otro país. El Moreira, que es su primer libro, nunca lo reeditó, La Luz Argentina tampoco. Pero lo que tiene el Moreira de particular es que pasó lo siguiente. Él tenía un amigo que era editor, Horacio Achával, estamos hablando de principios de la fines de la década del 70, que él le da el manuscrito de un libro breve llamado Moreira, ¿no? Aira no era nada conocido acá, era un pringlense que se había venido a Buenos Aires a estudiar. Y Horacio Achával le dice, me gusta, te lo quiero publicar en mi editorial. Lo manda a imprenta, imprimen todos los interiores del libro, los pliegos, y el tipo pierde toda la guita para imprimir el resto del libro, las tapas y todo, en el Rodrigazo. O sea, nada, un quilombo de esos de Argentina, esas crisis políticas y económicas de un día para el otro, el tipo nunca llega a imprimir las tapas. Entonces, el pie de imprenta, el colofón del Moreira, dice, se terminó de imprimir en 1976. Pero nunca salió a la calle. Entonces Aira, años después, saca su segundo libro, que es Emma la cautiva, en 1981, en una editorial que se llamaba De Belgrano, y cuando saca ese libro, que es el primero que aparece en librerías, pero que es el segundo que se imprime, Achával termina de juntar la guita y encuaderna el Moreira y sale también el Moreira. Entonces, ¿cuál es el primer libro de Aira? ¿Es el Moreira? ¿Es Emma la cautiva? De hecho, él dijo eso, ¿no? Un poco que le preguntaron, dice, me preguntan cuál es mi primera novela, me quedo en la duda porque no sé cuál es. Es la primera que escribió, que dio a imprimir, es la primera que publicó efectivamente y que apareció en librerías. Y aparte, bueno, ese Moreira parece que la tirada inicial fue de 500 ejemplares, pero estuvo tanto tiempo guardado en un sótano que se deterioraron un montón de pliegos y se estima que debe haber circulando unos 300, nada más. No es nada, es como un... Nada, no, de estas alturas. es un completamente incunable. Si lo buscan, van a encontrar que hay muy pocos en internet a precio dólar, tipo $1000, no sé, o más, no sé. No me quise ni fijar, me encantaría tenerlo. Lo he visto físicamente, pero no lo leí. Aparte de eso, nunca más lo editó. Pero hizo otra cosa muy airiana en 2007, que es escribir un libro, una novela sobre este episodio, que se llama La Vida Nueva y que salió también por Mansalva, en la que se toma todo esto con bastante humor, ¿no? Yo tenía un amigo, Horacio Achával, ¿no? Cuenta todo eso, cuenta sobre todo el contraste entre un editor al que pinta como muy excéntrico y un pobre escritor novel que lo único que quiere es que salga la novela y su editor todo el tiempo le dice, sí, ya vamos a llegar, sí, en breve voy a sacar la tapa y nunca termina pasando. Pero yo pensaba, ¿no? También que para un escritor novel como Aira en el 76 debía haber sido re fuerte que no te saquen el libro, ¿no? Como que... es terrible, la gente se pone re nerviosa con esas cosas y más en esa época que todo era más difícil, creo. Sí, y que vos querías la repercusión de tu libro, porque en esa época también se jugaba mucho en lo que te dijeran, quién iba a escribir sobre tu libro, ¿no? Así que bueno, esa historia me parece increíble y podría seguir mencionando otras novelas argentinas que me fascinan, como Los Sorias de La Iseca del 98, como El desierto y su semilla de Barón Visa, que salió en una editorial que se llama Simurg. Esas editoriales pequeñas que apostaron por proyectos muy disruptivos y que después hicieron su camino esos libros y, bueno, a mí me encantan. Así que iría por algo de ahí. Pero bueno, si pueden leer La Vida Nueva de Aira, se los recomiendo mucho. Y El Fiordo de Osvaldo Lamborghini, por supuesto, también lo consiguen en internet. En Liberarte de Libros. Claro, Liberarte de libros. Igual hicieron una edición del Fiord. Se consigue el libro también. Unos chicos que se llama la editorial Editores Argentinos. No le sacaron el prólogo de García, pero sí el Fiord entero con un texto de Steinberg también del 69. Bueno, me puse medio nerda, pero es lo que me apasiona, disculpen. No, me parece excelente. Yo me quedé pensando claro, no sé, o sea, ¿cuál sería? No, bueno, la verdad que se me ocurren muchas cosas, pero tal cual, primero es libros, porque tiene algo de ser la persona que descubrió a alguien, ¿viste? No sé. O no sé, tipo Osi de Fabián Casas, ¿viste? Claro. Eso, total. ¿Cuál fue la primera editorial que hizo ese libro? No, me parece que fue Libros de Tierra Firme, ¿no? Mangieri fue el primer editor de Casas, un editor legendario. Bueno, y dicho todo esto, hay que decir que se murió Daniel Libinsky. Podemos dedicarle este episodio libresco. Él fue un gran editor argentino, el editor de
Mafalda, ¿no? Sin ir más lejos, de Rodolfo Walsh. Un tipo muy bueno, siempre como muy amoroso con las nuevas generaciones, muy interesado por lo que estuviera pasando. Y bueno, la verdad que es una pérdida grande. Estaba muy viejo. Me impresionó mucho que muriera tan cerca. Tenía, porque era grande hace mucho tiempo. Sí, 85 creo. Pero digo, me impresionó que murió pocas semanas después de que se conociera la noticia de que todos los derechos de Mafalda pasaban a Random House, ¿no? Como Claro. fuerte también, como fin de una época por partida doble, podemos decir. Así que bueno, esto fue algo temático. Gracias, Pablo, por esta pregunta. Estamos acá con el gato de Tamara, hay que decir también que está acá apoyándose arriba de mis apuntes. ¿Podrías hacer un miau para el micrófono? No. Bueno, sigo con, si te parece, algo prestado. Dale. Dale. Bueno, traje un tema que me interesa bastante, que es el sonido. Algo prestado justamente porque, bueno, no soy especialista en esto, pero sí me interesa pensar bastante en el sonido, en el cine, el sonido en la literatura, el sonido, bueno, por supuesto en la música contemporánea. Así que traje 2 libros que en algún punto están articulados en relación a eso. El primero es bastante nuevo, o sea, lo pongo en prestado, entre comillas, como siempre con esta categoría. Y voy a hablar de Cicuta para los oídos de Sebastián Hacher, publicado hace muy poquito por Eterna Cadencia. De hecho, se presenta en breve, creo que lo presenta Nati Laube. Busquen ahí en las redes de Sebastián Hacher o de Eterna Cadencia si quieren ir a escucharlo. Me pasa con Sebastián que es esa gente que conozco hace años, que me lo he cruzado 500.000 veces desde, no sé, Indimedia, desde muy comienzos de los 2000, como gente que orbita en una zona cercana a la mía. Sí, amigo de amigos. Amigo de amigos, pero bueno, eso no es que soy yo su amiga, pero sé quién es, ¿viste? Esa gente. Autopercibo amiga en segunda línea. Además tiene algo tanto, o sea, como su novia siempre vienen a ver mis obras, pero llegan a las primeras funciones. De hecho, muchas veces vienen a estrenos y sacan entrada para estrenos, que es un tipo de persona rara, porque en general la gente a los estrenos, si no le invitan, no va. Y entonces lo quiero mucho por eso. Sí, ¿sabes que ahora que lo decís? Lo vi una vez en una obra tuya. Bueno, como sea, Cicuta para los oídos es un libro que parte de una experiencia personal, pero bueno, contada a través de un narrador masculino que se muda, deja la ciudad y se va a vivir a un lugar más lejos, digamos. Es medio raro decir el campo, porque es un tipo de campo, digamos, de esos terrenos en los cuales hay una casa. No está tan lejos. Claro, no está tan lejos por un lado, no es en el medio de la nada, pero sí es una casa con terreno a la intemperie, con otra casa bastante más lejos, digamos, no con vecinos contiguos como en una cuadra urbana. Y elige irse a vivir allá, estar más en comunión con la naturaleza, para quizás encapsular ciertos pensamientos, para encontrar cierta calma, ¿no? Un gesto que en la literatura también se ha narrado varias veces. En un momento dice el narrador, de hecho, lo mío no es renuncia, es apartamiento voluntario, ¿no? Como haciendo esa distinción de ir y venir desde los centros urbanos y elegir esa forma de vida. Y es interesante cómo el libro registra todo lo que se va transformando en su vida con esa decisión y cómo cuando cambiamos de escena vital empezamos a entender con otra perspectiva, con otra profundidad, los vínculos más sencillos que una tiene que establecer para la subsistencia. Por ejemplo, cómo relacionarte con tus vecinos, qué podés pedirle en qué momento. Hay toda una relación con Miguelito, que es como un changarín medio borrachín que vive ahí cerca y que lo ayuda a hacer algunos trabajos. ¿Qué podés esperar de los pájaros, del cambio de las estaciones, de las huellas del camino, de los perros amenazantes que te ladran cuando pasás por las tranqueras? Hay como una forma de él de narrar, digamos, este personaje, cómo va ganando confianza en ese terreno, cómo se ocupa de todo lo que hay que ocuparse cuando una vive un poco más apartada del confort urbano. Y él, una de las actividades a las que recurre es a la del bordado. Y borda, muy curiosamente, fotografías de líderes indígenas que fueron en algún punto los perdedores de la historia, los que mataron en la campaña del desierto, por ejemplo, ¿no? Y entonces en esa especie de actividad ritual del bordado va tejiendo también otras reflexiones. Pero bueno, llego al tema del sonido porque
una de las búsquedas de alguien que se evade de la ciudad es justamente habitar un nuevo silencio, habitar una calma, ver qué pasa, ¿no? Cuando una silencia esos ruidos cotidianos de una ciudad y empieza a hacerle espacio al afuera. Y bueno, a él le pasa algo bastante difícil a este narrador, que es que tiene unos vecinos que en el medio de la nada, los días de fines de semana, ponen la música del taco a la noche y le liman la cabeza. Un problema común, por otro lado. Un problema bastante común con el cual hay que lidiar y hay distintas alternativas para lidiar con eso, ¿no? Como Con mi novio tenemos muchas diferencias respecto de eso. Yo soy team siempre... llamar a la policía. no, siempre estar a favor de todo pero porque yo huyo del conflicto en la vida en general. Y él es más como, bueno, che, vayamos y planteemos nuestro punto de vista. Y yo, viste, soy muy temerosa. Bueno, ya van a parar. Bueno, por eso, todas estuvimos alguna vez en una fiesta en la que cayó la policía y hubo que bajar el volumen. Pero ¿qué pasa si estás en el medio de la nada? Si los vecinos están ahí nomás con la música al taco, gente, se enfiestan todas las noches, las noches de fin de semana. Y digo, hay distintos grados de tolerancia, distintos umbrales de tolerancia y distintas alternativas, ¿no? La de negociar, de bueno, a partir de tal hora, por favor, corta acá. Che, mirá que no estoy pudiendo dormir, darle culpa al otro y llamar a la policía, ¿no? Como recurso o poner un amparo, no sé. Bueno, van pasando cosas con este conflicto, no voy a detallar demasiado porque está bueno que lo lean, pero en algún punto el narrador empieza a identificar que lo que a él le pasa también es un poco más irracional, no es que solo me molesta un poquito la música, como que directamente no puede vivir con eso. Y empieza a investigar y se da cuenta que hay una condición que es la misofonía, que es una especie de fobia al sonido. Y la verdad que ahí yo tengo que hacer un paréntesis y decir que yo también soy misofónica. Yo creo que todos nos autopercibimos así, pero no sé, no es lo mismo que Te juro que... Bueno, hay un punto en el que podemos asimilarnos con eso. No, a ver, él se pone a investigar y efectivamente existe algo así que es una disfunción del sistema auditivo central del cerebro por el cual una reacciona a sonidos específicos, a sonidos puntuales de una manera extrema. Yo te puedo decir lo que me pasa a mí, que no es con cualquier sonido que me pongo misofónica, porque de hecho no me suele molestar, pero no soporto que me mastiquen cerca del oído. Pero no es que no lo soporto a nivel, che, por favor, te podrías alejar de mi oído. Te puedo dar una piña, ¿entendés? Como que me agarra algo muy irracional. Me pasa con la masticación, me pasa con sorberse mocos, la gente que está delante mío sorbiéndose mocos. igual son todas cosas muy feas. Nada, a nadie va a decir, no, a mí no me jode que me mastiquen. Pero hay gente que le da igual. A mí me agarra algo irracional. O sea, yo soy una persona tranquila, conciliadora, educada. Bueno, ahí puedo, como mi hija ya sabe, tipo que no se puede sorber los mocos ni media vez que yo ya estoy, Nina, por favor. Pero bueno, por eso digo, es algo que se vuelve en un punto irracional y en ese sentido me parece que es un libro en el que, digamos, no es un libro sobre la soledad, no es un libro sobre la vida en el campo, es un vínculo sobre la desesperación, un libro sobre la desesperación y sobre cómo lidiar con la desesperación, cuáles son nuestros recursos, hasta dónde podemos asimilar estas cosas que nos pasan y tratar de vivir con ellas. Y hay también una historia muy linda en el libro con la perra, con una perra que en determinado momento siente que tiene que adoptar un animal. Y bueno, es muy hermosa toda esa deriva. Está escrito por un varón claramente muy sensible, una persona reflexiva, que se nota que lee, que investiga, que contrasta las experiencias sin quedarse con la primera impresión, que elabora, que no se sube a ningún pedestal. Y en ese sentido me gusta mucho. Estamos hablando de Cicuta para los oídos, de Sebastián Hacher. La verdad que se los recomiendo. Es una lectura muy, muy interesante. Como que me abrió ideas, me hizo también pasar por escenas muy visuales, que uno se imagina todo. Yo no conocí su casa en ese lugar, pero me la puedo imaginar. Y quería engancharlo con otro libro brevemente, que es básicamente uno en el que estuve trabajando, que salió por Caja Negra, de John Cage. ¿Por qué? Porque, bueno, si hay alguien de la música contemporánea que reflexionó sobre el silencio, es claramente John Cage. Y en un momento del libro de Sebastián Hacher, él empieza a investigar si se puede entrar a una cámara anecoica. ¿Sabes lo que es una cámara anecoica? Me suena eso como esas cámaras donde no hay nada de ruido, que chupan, o sea, que no existe el sonido, ¿no? Claro, son lugares construidos artificialmente
para que haya como una aislación sonora total y no se escuche absolutamente nada. John Cage decide hacer esta experiencia de... O sea, él lo que quería era saber si existía o no el silencio total, el silencio como experiencia. Se metió en esta cámara anecoica en 1951, bien aislado acústicamente, y cuando sale dice, escuché sonidos. Escuché 2 sonidos, uno más agudo y uno más grave. Y el ingeniero de sonido le dice, bueno, hay uno que es tu sistema nervioso y el otro es la circulación de tu sangre. O sea que incluso... Claro, como cuando te pones el caracol en el oído y escuchás en realidad el ruido de tu oído contra el hueco. Ah, que no era el mar. Ah. Bueno, pero digo, ni siquiera aislada acústicamente existe ese sonido total. Y bueno, cuando Sebastián Hacher está haciendo unas investigaciones y pasea por el terreno, encuentra que hay una cámara anecoica en el Parque Pereira, que forma parte de un instituto argentino de radioastronomía, y escribe una carta ahí a ver si puede meterse ahí, y no lo dejan porque parece que estaba armado para otra frecuencia. Pero bueno, hablando de Cage y del silencio y del sonido, y también de su obra, ¿no?, que se llama 4 minutos 33 segundos, que es un clásico de la música experimental contemporánea, en la cual él salía a escena, estaba todo el público sentado, él se sentaba al piano y nunca se ponía a tocar, sino que durante 4 minutos y 33 segundos se quedaba en silencio. Y ahí la obra, era una obra que demostraba que no existía el silencio, porque en esos 4 minutos 33 segundos lo que se escuchaba eran todos los ruidos del espacio, la gente tosiendo, la gente acomodándose en la butaca, la gente incomodándose porque nada suena. Entonces, digo, él comprobaba incluso en esa obra la imposibilidad del silencio, ¿no? Bueno, y quería contarles eso, que acabamos de sacar un libro de Cage que hasta ahora no había sido reunido así en su totalidad. Tiene un título buenísimo que es Diario, cómo mejorar el mundo. Y entre paréntesis... Qué lindo. entre paréntesis, solo harás que las cosas empeoren. O sea... Excelente. Así, pero no es cínico, digamos, lo dice como con la intención real de mejorar el mundo y con cierta desconfianza de que eso termine siendo posible. Es un proyecto que nos acercó Gerardo Jorge, él es un traductor y poeta con quien ya habíamos hecho otro libro de cartas de Cage. Y acá de lo que se trata en este diario es de un gran poema escrito en varias partes que Cage escribe entre 1965 y 1982. O sea, un arco de casi 20 años de escritura. Y es muy curiosa la historia porque él lo escribe en una máquina de escribir IBM Selectric, que era de las primeras máquinas de escribir que se enchufaban. Entonces vos podías cambiar de tipografía en la máquina de escribir. Nunca vi eso. Mis abuelos tenían una. Eran más grandes y ya que se enchufara era algo novedoso, como entre la máquina de escribir y la compu casi. Y podías seleccionar distintas tipografías y distintos, formatos de esas tipografías, bold, subrayado, itálicas, bla. Entonces él va componiendo determinado por el azar con determinadas tipografías que iba tocando el botón y iba cambiando de tipografía. Entonces era un bardo total. Y de hecho cuando vos lo lees, al principio tardás en entrar en ese código y después ya te metiste. Y es una especie de poema muy, muy profundo, pero a la vez un poco enigmático, que tiene una función casi de poesía anticipatoria, porque él trabaja con los medios de comunicación, básicamente con frases mediáticas que recoge y mete en el poema y las comenta. Trabaja con obra de Thoreau, él estaba leyendo Thoreau, mucho de Marshall McLuhan también. Y él filtra todo y empieza como a hacer su propia versión de las cosas, muy a lo Cage, que van cambiando las voces, ¿no? Pero es bastante interesante porque él lo empieza en los 53 años, que era un momento en el que, en el 65 estaban pasando 1000 cosas en Estados Unidos, ya seguían pasando, ¿no?, en estos casi 20 años de escritura. Y él ya no era un joven, digamos, que quisiera ser protagonista de ciertas revueltas. Era un tipo ya más que estaba como más en el rol de observador. Entonces, justamente, él es tan perspicaz que engancha como testigo, digamos, varios diagnósticos que hoy por hoy podemos decir, se anticipó algo que termina sucediendo. No sé, por ejemplo, habla mucho sobre las guerras, sobre la compra de armas por parte de los estados, sobre el rol de las universidades y la inclusión o exclusión de ciertas disciplinas en las universidades.
habla sobre el rol de los medios a la hora de inventar fake news y a la hora de instalar información y manipulación, que es algo que se pensó bastante después. Y bueno, y también tiene varias incursiones sobre la biología, sobre los hongos. Él era un gran recolector de hongos, alguien que participó de la fundación de hongos de Nueva York, digamos, un tipo que armó dispositivos de recolección colectivos de especies de hongos. Así que bueno, es un poema bastante flashero para leer de a pedazos y te va armando como un mosaico del pensamiento y de la crítica de Cage. Y también eso, ¿no? Como una cosa muy de la música, es el discurso o es el lenguaje en el cual él se sentía más parte, pero irradia un montón de otras disciplinas la obra de Cage. Y creo que la puede leer gente que, por supuesto, no es música. Y hay algo de eso como que es muy revelador de su experiencia como escritor. Así que les recomiendo que lo busquen en librerías. Se llama Diario, Cómo mejorar el mundo. Solo harás que las cosas empeoren, con traducción y notas de Gerardo Jorge. Excelente. Y nos queda algo nuevo, si no me equivoco, ¿no? Mira, ahí hablaste más cerca del micrófono. Y sonó muy fuerte. Sonó muy fuerte. Bueno, Igual chicos, todo sepan esto que no lo van a escuchar así porque queremos creer que lo va a arreglar Sucho. gracias, nuestro Sucho. amigo de Todo siempre. Es un poco experimental. Ahora vos estás más cerca y también se escucha más fuerte. ¿Viste? Sí, va Es como- cambiando, no sé, bueno. es muy variable, pero bueno, creemos que todo este texto no va a tener sentido cuando Sucho lo arregle y ustedes digan, pero si se escucha bárbaro. Traje, bueno, sí, vamos a meterle a algo nuevo. Traje el último libro de María Moreno, no sé si lo leíste, me No todavía. pareció increíble. Lo terminé y le escribí a mis amigas, chicas, por favor, lean. Es el libro sobre la vejez, ¿no? No sé si sobre la vejez nada más, pero sí sobre... No sé, sobre un montón de cosas, ¿no? Como que me impactó bastante el libro en sí. Me parece que también está escrito muy como desde el final de una obra, como casi una obra de ocaso. El final es muy fuerte. Pero, a ver, es la historia también de un esfuerzo. Eso me parece increíble. O sea, ella, María Moreno, para quien no sepan, ella es una escritora, entrevistadora, periodista, crítica, que tuvo una ACV en el año 2021, en julio de 2021. Por el cual la mitad de su cuerpo, toda la mitad derecha de su cuerpo, se le volvió paralizada, se paralizó, y era su mano de escribir. La derecha era su mano de escribir, y no es algo que haya podido recuperar esa movilidad, porque en otros casos de ACV se entrena o se hace como rehabilitación. En el caso de ella, tiene una mitad paralizada, está en silla de ruedas. Y ella en un momento dice, no es que hay una mitad fantasma, ¿no? ¿Viste? El miembro fantasma. Me dice, no hay un fantasma, no hay fantasma de lo que todavía sobrevive, dice, ¿no? En el libro. Y está y no está la María de antes en este libro, eso también hay que decirlo. Viene a decir eso el libro, que la merma se llama, ¿no? La merma como esa idea de que ella está mermada, o sea, no está al 100, no está... No, y además pienso que María Moreno era un tipo de escritora que su obra se basaba mucho en salir al mundo. O sea, no es que no tuviera como una cosa muy reflexiva y muy intelectual, que la tenía, pero no era una escritora tipo Borges, que poco he vivido y mucho he leído. María vivió muchísimo y le encantaba vivir muy afuera. Ojo, sigue estando ahí su brillantez fulminante, su humor bastante oscuro, su mordacidad. Pero es cierto que hay menos de su estilo más barroco. De hecho, es un libro que tiene la mitad de páginas de sus libros anteriores, ¿no? Como que también la merma es como un poquito... Y ella en un punto dice, primero empezó a volver a escribir con un dedo, ¿no? A dictar, a intentar con un dedo hacer todo lo que ella antes hacía con dos manos en un teclado. Y dice que en algún punto, en un cito, una parte que dice, he renunciado a mis excesos barrocos y a mis enumeraciones caóticas rococó, he llegado a la síntesis por un déficit, no por voluntad, y he ganado lectores, ahora soy transparente, mientras que mi habla se vuelve a veces infranqueable. No, precioso. Porque justamente ella ahora le cuesta hablar, pero hay algo de su escritura que está más depurada. Qué loco. Y es bastante interesante lo que hace el libro. Está dividido en 4 partes, pero no tiene una cronología específica del día del accidente y de ahí la rehabilitación y de ahí. Si bien hay secuencias temporales que tienen que ver con estas causas y esas consecuencias,
Hay muchos episodios de su pasado que vuelven. Hay muchas escenas muy puntuales que son partes bastante cruentas de contar, ¿no? Y lo hace con una mordacidad. No hay que decir María es valiente por contar esto, para nada. No, claro. Porque no lo hace desde ese lugar de miren qué genia que soy que pude pasar por esto. Pero contar que te ponen un supositorio porque tenés un bolo fecal, que te babeas al comer, que deja de tener esa simetría de los hemisferios, que la gente le elige la ropa que se pone porque ella no tiene ni espejo donde mirarse. Hay toda una escena en la que cuenta cuando cambian las sábanas en la clínica con ella en la cama. ¿Viste? No, es durísimo. Los enfermeros tienen como esas técnicas de, Sí. no sé, hacer como un niño envuelto y correrte y hacer todo sin que vos ayudes. Bueno, contar eso, narrar eso, me parece que es un No, es increíble y a la vez es muy espectacular tener una gran escritora viviendo eso para contarlo, ¿no? Es increíble. Es increíble porque justamente ella trabajó mucho sobre los testimonios, ¿no? en el resto de su obra. Y este es su propio testimonio de algo muy difícil de abordar por la literatura en general, como que si querés contar esto desde la ficción, si no pasó esta experiencia por tu cuerpo, es difícil que te conectes de manera tan... Sí, muchas veces tenemos el punto de vista de los hijos de ese tipo de cosas, pero rara vez la primera persona. Claro, bueno, en este punto es un testimonio de un regreso al lenguaje o a la escritura en un cuerpo que tiene una merma, ¿no? Y el cuerpo es como el conocido, pero a la vez es algo diferente, es algo nuevo, es un desconocido para ella porque no se mueve ni se articula como se conocía antes. Y bueno, hay varias escenas. Hay una escena con una trabajadora sexual, hay varias escenas sobre su rehabilitación, sobre el tema de los cuidados también, ¿no? Que es un tema que ahora siempre decimos, los cuidados. El libro de María está dedicado a un montón de gente en la primera página, que va desde su hijo, que es por supuesto quien, bueno, ayudó a que se encaminaran todos sus tratamientos, pero hay un montón de personas mencionadas por su nombre de pila, a una que la sacó a pasear, a una que le aportó la tecnología para salir de mi casa, a otros que la cuidaron, a otra que le dio charla, ¿no? Al gato que se le apoyaba de manera amorosa y constante. Como que de esto nadie sale solo también, ¿no? O sola, que hay una cantidad de gente que ayudó a que su nueva normalidad se dispusiera y que tuviera las condiciones para poder escribir este libro. Y a la vez es un ensayo político porque ella ahora se autopercibe disca y está en el activismo disca y está militando el no al veto de Milei para las leyes de discapacidad, ¿no? Como que también su nueva condición es un nuevo activismo en algún punto. Que ella también en un momento en el libro reflexiona sobre eso. Bueno, ahora soy, como dice, en un momento es algo de la paralítica. No, y además hay algo como del devenir, ¿no? Siento que muchas veces cuando se habla de las personas con discapacidad, siempre se piensa o en niños o en gente que nació con eso, ¿no? Y el concepto de cualquiera de nosotros en la vejez es bastante normal dentro de todo de venir discapacitado. No se piensa tanto que es una continuidad con nuestra vida, ¿no? Bueno, pero por eso digo, en esa nueva condición, ¿a qué accedes? ¿Qué decisiones tomás? ¿De cuánto sos capaz de decidir y de cuánto no? Ella en un momento dice que todos le decían con fervor que ella tenía que rehabilitarse kinesiológicamente para volver a caminar. Y que tiene que caminar, y dale María, tenés que caminar. Y ella dice, no, déjeme en la silla. O sea, no quería someterse a lo que implicaba. No, claro, quizás incluso el esfuerzo, el tiempo, prefiero escribir, déjenme en paz. En un momento dice en el libro algo así, no estoy parafraseando, pero yo quería escribir. Ahora que escribí este libro, quizás me pongo a rehabilitar para volver a caminar, ¿no? Pero en algún punto volver a escribir es su manera de volver a estar, de volver a habitar su propia voz, a poder decir y contar ella con sus propias palabras todo lo que vivió desde esta nueva condición. Algo que me parece importante decirle a nuestros oyentes y oyentas es que si nunca leyeron a María Moreno, no empiecen por acá. Eso también me parece importante. Es un libro de llegada, eso que decíamos. Pueden leer un montón de otros, no se pueden empezar por las entrevistas, por Vida de Vivos, por Blackout, ¿no? Como algo que te hable más de la experiencia de la otra María, que es la misma, para después llegar a esta obra de madurez, a esta obra de ocaso. Pero si alguna vez la leyeron, la escucharon y les interpeló, este libro les va a gustar porque es brutal. Para mí es uno de los libros del año sin duda.
Excelente, lo voy a leer. Además a mí me encantan esas historias. La que me acuerdo también parecida es la de Johnny Mitchell, ¿no? Que tuvo un aneurisma hace unos cuantos años ya. 2014, 2015. Y se olvidó cómo tocar la guitarra. Y volvió a aprender de cero. Básicamente, ella decía, no, yo no, Sabía. no sabía. Y el cerebro un poco ha borrado los caminos, no es que, Sí, de verdad, no sé, pero... no es que son esas cosas que pensás que te olvidás y decís, en realidad, como cuando vas a un examen y decís, no sé nada. O sea, sí. Algo No quedaba nada y después por eso ya hacía mucho tiempo que no tocaba en vivo y creo que fue hace un año o dos que volví a tocar en vivo, mostrando los temas suyos que había vuelto a aprender a tocar, ¿no? Pero también tuvo un aneurisma, o sea, mismo caso parecido, misma generación. Así que sí, son historias que me fascinan. Sí, y Blackout es un libro que es un libro. es de los mejores libros publicados en la Argentina en las últimas décadas, pero lejos. Los primeros que... Claro, pasa que es un libro ya consagrado. Blackout es un libro de consagración. Totalmente. Pero sí. Bueno, La Merma de María Moleno, publicado por Random House. No lo van a encontrar en la FED porque en la FED hay solo editoriales independientes, pero sí en el resto de las librerías de este país y de otros países, espero también. ¿Y vos? Bueno, yo traje también un libro que tampoco está en la FED porque también es de Random House. No tenemos auspicio, no tenemos problema en recibirlo tampoco. No estamos cerrados. Y me tocaba viejo. Y bueno, viejo igual que prestado, igual que nuevo, o sea, todo es relativo, ¿no? Traje el último libro de Miranda July, que en inglés se llama In All Fours, que es como decir en cuatro. Creo que en España es donde lo tradujeron como a cuatro patas, y no en cuatro patas, si no recuerdo mal, pero claro, bueno, son esas variaciones regionales que ni idea. Que es un libro espectacular. Yo igual soy muy fan de Miranda July, así que no soy parámetro. Vos no sé si sos fan, no tenés cara de fan. No soy tan fan. O sea, vi sus primeras películas, me gustaron, su última película no me gustó tanto. Y sus libros más, o sea, las traducciones hay que decir que son muy españolas, también no me ayudaron. Pero bueno, vengo escuchando que por ahí vale la pena más que los otros, ¿no? Sí, yo creo que sí, como que hay algo ecualizado de su rareza, de su voluntad de lo raro, con una voluntad más de contar algo normal, porque es un libro que es claramente sobre el matrimonio. ¿Qué? Diría que sobre la maternidad también, pero sobre todo como sobre el concepto de ser una familia y también claramente de ser una persona que no se esperaba ser una persona que forma una familia. O sea, Miranda July pensó que ella iba a ser una rara toda la vida. Igual, o sea, su familia, por supuesto que no sé si es... Un muy convencional, digamos. De hecho, ya desde el primer momento. No me fijé cómo lo tradujeron esto en español, me intriga. Pero su hije usa pronombres neutros. En España no se usa tanto el hije, por eso no sé cómo lo tradujeron allá en España. Me intriga bastante verlo. Pero en inglés es they, como se usa. Yo al principio, como no sabía, tardé un rato en darme cuenta de que era un solo hije. Pensé, ¿tiene mellizos la protagonista? Después entendí que no, que era una niña no binaria y que efectivamente ella en la vida real también tiene. Y no es un tema en el libro igual, ¿eh? De hecho no está problematizado, es algo que ya para cuando ella cuenta en el libro está completamente dicho. Y básicamente es eso, es un libro sobre una mujer que es el más autobiográfico, creo, de los libros de Miranda July, porque es ella. Varias veces habla de que es escritora, de que ha hecho cine. Incluso dice que es una celebridad menor varias veces, como que habla de la cuestión de, bueno, de que hay ciertos lugares donde es famosa, pero eso, cuando está en la ruta en Estados Unidos, en lugares que no son Nueva York, no es famosa. Digamos, entonces digo, es Miranda July, que supongo que debe vivir así. Y también esa sensación de escritora de cierto renombre, que dice que ahora, por ejemplo, pegué por un encargo $20,000, pero después no sé cuánto gano, a veces gano poco, no sé, como ese tipo de cosas. Y básicamente el libro arranca con la idea de ella vive en Los Ángeles con su marido y su hija y tiene que hacer un viaje a Nueva York y siempre va volando. Y por alguna razón empiezan a charlar con el marido de la idea de que ella vaya sola manejando.
que ese aparentemente vendría a ser su primer viaje sola largo después de ser madre. Y sería un viaje largo porque manejar ya es una semana sola. Casi. Una semana. Son como 5 días de manejar. O sea, si vas parando. Estados Unidos es un país mucho más grande que el nuestro. O sea, Sí, con otras novelas que se No, y existen en eso también. fíjate que, por ejemplo, hay una diferencia horaria muy grande entre Los Ángeles y Nueva York. Puntas de las costas. Por eso, como que calculaban que era como manejar 5 días, una cosa así. Entonces, mínimo tenés que irte una semana también para allá para que tenga sentido. Bueno, eran más o menos esos los plazos. Era una manejada de varios días, de ir quedándose en la ruta. Y el marido le dice, dale, es una buena experiencia. ¿Por qué no? Anda. Sola, aparte haciendo esa manejada, porque es mucho para manejar sola, sin relevos. Pero bueno, ella sí copa con el plan. Y decide hacerlo. Pero lo más ridículo de todo es que obviamente, como es un libro de Miranda July, ella no solo no llega a Nueva York, sino que en la mitad... Básicamente les voy a spoilear un poco la trama, pero no mucho, solamente para que entiendan a dónde Lo va. importante es cómo está escrito después. Lo importante es cómo está escrito. Es maravilloso todo el tema de... Yo le mandé a mis amigas muchas frases sobre como la crisis de la mediana edad. Que ella dice, yo creo que la crisis de la mediana edad... Por ahí es muy interesante, dice. Le hicieron mal la prensa un par de tipos comprando autos caros, pero en el fondo... No está tan mal contarse cosas. Claro, es como, en el fondo es interesante, es existencial, dice, no es que no. Como, y tiene mucha reflexión sobre eso, o sobre su relación con el sexo, que es muy gracioso, que ella dice que como, medio que como coger para ella es como ahora en el matrimonio, sobre todo, dice, es como cuando sos chico y bañarse, no querés ir, una vez que estás ahí te gusta. Después, pero una vez que termina, ya empiezo a pensar, ay, no, hay que hacerlo de vuelta pronto. Pero en el momento la estoy pasando bien. No, es muy genial. Y ella hablando de eso con una amiga, como tiene una conversación muy larga que es muy graciosa, que con una amiga dicen que se van a contar un polvo promedio con sus parejas. Dicen, no puedo creer que nunca nos lo contamos. Yo creo, Narrar el fondo. narrar un polvo promedio, cómo suele desenvolverse. Y es verdad que uno no tiene esa conversación en general y a la vez es una conversación interesante. Y ahora Encontramos contrastes. sobre todo aparte del concepto de cómo es en general, cuando estás hace muchos años con la misma persona, empezar a buscar, porque uno mismo tampoco se pregunta, ¿por dónde solemos empezar? Claro. Por ahí uno mismo no lo sabe hasta que no se lo cuenta a alguien. Bueno, muy gracioso. Y que aparte que pensaba, cada una pensaba que la otra tenía un relato mucho más hot y en realidad no, eso es... Bueno, muy divertido. Pero bueno, cuestión que Miranda July nunca llega a Nueva York, sino que se queda dando vueltas medio cerca de la zona de su casa. De hecho, se da cuenta que está a muy pocas cuadras de la escuela del hijo y tiene miedo, o sea, de la hija. Tiene miedo de que alguien la vea y se dé cuenta de que es una loca, básicamente. Y se mete en un plan rarísimo de enganchar a una decoradora de interiores para que redecore la habitación del hotelucho donde se está quedando. Porque la mina no entiende nada. Y que entonces toda la plata esa que ganó en el encargo de los $20.000 la quiere gastar en eso. Nada, delirio. Pero es un libro que es eso, es sobre el matrimonio, sobre ser madre, es como... Sus libros anteriores eran mucho más como delirantes en el sentido de que todo estaba puesto en el delirio. Acá el delirio está más al servicio de un relato con el que más personas creo que se pueden encontrar. En ese sentido, creo que por eso está teniendo una repercusión para mí mejor que la que tuvieron otros libros de ella. Entiendo que también vendió los derechos para hacer la película, porque es muy divertido para hacer una película, claramente, el concepto. Pensaba que hay un montón de libros que parten de esa premisa de viajar en auto de costa a costa y que cada uno descubre algo diferente en algo muy instrumental, que es subirte a un auto y atravesar el terreno, ¿no? Exacto, y ese... Desierto sonoro, hay uno de Shekfek y Montaldo en auto. Después está Karsic de John Waters, que hace dedo. Sí, en Estados Unidos, evidentemente la gente lo hace mucho, porque las rutas son muy buenas, entre otras cosas. Y porque es medio legendario, ¿no? Claro. Las rutas 6. Sí, no, y están muy seguras, porque acá no sé... Si tenés esos moteles... Claro, también está muy preparada la ruta para ir parando, hay muchos motelitos por todos lados. Estaría bueno, ¿no? Hacerla. Yo siempre tengo ese proyecto de ir y hacer de costa a costa. Sí. Pero bueno, hay que organizarlo. Sí, tampoco es tan barato hacerlo desde acá. Alquilar autos no es un regalo ni nada de eso. Pero bueno, como experiencia literaria, digo. Sí, no, y además Para eso. escribir después. Me digo que Miranda July lo convirtió en... O sea, porque la pregunta siempre es,
que se descubre en ese viaje y ella acá un poco lo convierte en algo donde ni siquiera llega a salir de su propio estado, ¿no? Claro. Es como medio gracioso. Más de evasión de su vida. Claro, sí, no, y aparte es muy gracioso cuando el marido la va llamando y ella le inventa cosas, porque ¿qué le va a decir? Ella sabe que está loca, entonces le va contando y además dice, como, tiene algo muy bueno que para mí habla mucho como de las mentiras en la pareja, dice, no quiero dar muchos detalles para cuando, si alguna vez me descubre, que diga, pero entonces cuando me dijiste tal cosa me estabas mintiendo, como que es muy doloroso cuando te mintieron con detalles, mejor ser más general. No, me pareció muy gracioso. Así que es un libro que les recomiendo muchísimo. Eso, no miré la traducción, pero... A cuatro patas. Pero es el último de Miranda July, lo trajo random y por lo menos en inglés es muy, muy divertido. ¿Qué trajiste para quién? A ver, me parece, según un cronograma medio falopa que armamos, que le toca a Buji. Tengo esa impresión, pero bueno, dejo una... pregunta lo suficientemente amplia como para que agarre el compañero que venga después, que es ¿cuál es la película que viste más veces en tu vida y por qué? Me sirve. Más como introspectiva. Incluso la podés contestar vos, Tam, si querés. Yo la voy a contestar en su momento, pero yo la voy a contestar, pero que la conteste también el invitado de la semana. Bueno, eso. ¿Cuál? Y sobre todo el por qué, ¿no? Porque ¿qué es lo que te cautivó? Si es solo una cuestión de costumbre. O también a veces es, o sea, yo supongo que numéricamente tiene que ser La Sirenita, porque viste cuando tenías los VHS y no la veía porque te la ponían. Yo soy igual de la época de los videoclubs, trabajé en un videoclub. No, yo también había videoclubs cuando yo era chiquita, viste que a los nenes les compraban 5 o 6. Claro, sí. Sí, no sé, si tuviera que contestarla yo, es muy fácil, es La novicia rebelde. Yo la que más vi creo que debe ser Love Actually. Realmente amor me hace memoria. Bien. Bueno, Pero bueno. No sé, dejamos abierta la... Se lo dejamos a Buji o a quien venga. Sí, dale. Y bueno, Sucho, esperamos que tengas suerte con esta grabación. Y al resto los vemos la semana que viene. Amale en 3, 4, 5 semanas. Solo Dios sabe. Besos. Chau.